Hola con todos, mi nombre es Joana Cuenca y bueno, yo les voy a hablar acerca de las leyes de la potenciación. Yo les voy a hablar de los 4 primeros casos, en el que empezaremos con el primero. El primero nos dice, el primero será cuando tenemos una base elevado al exponente 1. Vamos a ver. Esta será la base que tenemos como A y será elevada al exponente 1. Toda base expuesta o elevada al exponente 1 va a ser igual a su base, es decir, A. Les voy a dar un ejemplo. 7 elevado a la 1 va a ser igual a 7. Ahora vamos con un ejemplo más complicado. Si tenemos 6 con una variable que será b, que esta será elevada al exponente 1, esta va a ser igual a su base, es decir, 6b. Ya. Ahora vamos con el siguiente caso, que esta va a ser cuando una base está elevada al exponente 0. A tendremos como base y será elevada al exponente 0. Cuando tenemos este caso, una base elevada al exponente 0, siempre será la respuesta 1. Por ejemplo, si tenemos 4 elevado a la 0, esto va a ser igual a 1. Vamos con otro ejemplo más complicado. Si tenemos 54, una variable sería A, más 9b, todo esto elevado al exponente 0 será igual a 1. Ya. Ahora procedemos al tercer caso. ¿Qué será? Una base que vamos a poner A elevado al exponente negativo. Cuando tenemos esta, va a ser siempre la fracción recíproca. Es decir, uno sobre a la n. Porque vamos a sobreentender que a está sobre 1. Es decir, solo le vamos a dar la vuelta. Un ejemplo. Tengo 3 medios elevado al exponente menos 1. Esto será igual a 1 sobre 3 medios. Ya, esto será 1 por 2, 2. Y 3 por 1, 3. Ahora vamos al cuarto caso, que este va a ser cuando tenemos una multiplicación de bases iguales, pero de exponentes diferentes. Así, será representada por esta variable, otra base igual, pero vamos a tener exponentes diferentes. En esto simplemente vamos a conservar la base y sumaremos los exponentes. N más N. Ya, un ejemplo. Si tenemos 9 elevado al 3 por 9 elevada a la 5, en esto le vamos a aumentar una variable, n y acá n. Esto vamos a conservar la base y sumaremos los exponentes. Como n y m son diferentes, esto quedará así. 3n más 5m.
saludo con todos, mi nombre es Belén Ortiz y a continuación les voy a seguir explicando las leyes de la potenciación. La quinta ley de la potenciación nos dice que cuando se están dividiendo bases iguales elevados a un exponente diferente, se conserva la base y se restan los exponentes. Es decir, tenemos bases iguales elevados a un exponente diferente. Conservamos la base y restamos los exponentes. Ponemos un ejemplo. 20 elevado a la cuarta sobre 20 elevado al cuadrado. Conservamos la base, que sería 20, y restamos los exponentes, 4 menos 2. Lo que nos daría 20 elevado al cuadrado, y esto nos daría un resultado de 400. La siguiente ley de la potenciación es la potencia de potencia. Esta nos dice que cuando tenemos una base elevado a un exponente y este a su vez a otro exponente, podemos conservar la base y multiplicar los exponentes. A elevado a la n que multiplica a la m. Ponemos un ejemplo. 3 elevado al cuadrado y elevado al cubo. Multiplicamos los exponentes, lo que nos daría como resultado 3 elevado a la sexta, y esto nos daría un resultado de 729. La siguiente ley de la potenciación nos dice que cuando tenemos bases diferentes elevados a un mismo exponente, los podemos agrupar en un mismo término. Es decir, a elevado a la n que multiplica a b elevado a la n. Los agrupamos en un solo término y nos daría como resultado a por b elevado a la n. Ponemos un ejemplo. 4 elevado al cuadrado que multiplica a 6 elevado al cuadrado. Agrupamos en un solo término y nos daría como resultado 4 que multiplica a 6 elevado al cuadrado. 24 elevado al cuadrado y nos daría como resultado 576. Y finalmente la última ley de la potenciación nos dice que cuando se están dividiendo bases diferentes y están elevados a un mismo exponente, los podemos agrupar en un solo término. Es decir, a elevado a la n sobre b elevado a la n. Los agrupamos en un solo término y nos daría como resultado a sobre b elevado a la n. Ponemos un ejemplo. 10 elevado al cuadrado sobre 15 elevado al cuadrado. Agrupamos en un solo término. Nos daría como resultado 10 sobre 15 elevado al cuadrado. 100 sobre 225. Simplificando nos daría como resultado 4 novenos. Y eso ha sido todo con respecto a las leyes de la potenciación. Gracias. Buenos días, les voy a hablar sobre las leyes de las primeras 4 leyes de la radicación. Mi nombre es Daniel Ceballos y aquí les explicaré dichas leyes. La primera ley. Bueno, y aquí primero voy a explicar así en método como una fórmula. Bueno, la primera ley dice que una radicación puede ser también una potenciación. Esto se lo comprueba así. Bueno, en esta ley se dice que el índice puede pasar aquí como una potenciación, pero pasa en forma de denominador, lo cual quería decir que sería un exponente fraccionario. Entonces esto quedaría a m sobre n. Ya. Bueno, ahora sí procederé a hacer el ejemplo, el cual será será 7b elevado al cuadrado por raíz cúbica. Como la ley dice, se puede transformar se puede transformar a una raíz a una potenciación. Entonces esto quedaría 7b
elevado a la 2/3. Y entonces el ejercicio estaría resuelto. Bueno, para la siguiente ley dice que si es que hay un índice en la raíz y asimismo dentro de la raíz hay uno de igual o que sea múltiplo, se lo puede simplificar. Esto se puede expresar de la siguiente manera. En este ejercicio, como puedes ver claramente, se puede simplificar el exponente n con el índice n. Entonces se procede a simplificar, lo cual solo haría quedar a raíz de m de a. Luego se lo puede expresar en el siguiente ejemplo, que se lo escribiré en este instante. El ejemplo será 5c elevado a la 2c por 3c. Y entonces, se procedería a simplificar el índice c por el exponente c, lo cual haría que la raíz quedara raíz cúbica de 5c, que sería la respuesta. Bueno, como tercera ley tenemos una raíz elevada a un exponente cualquiera. Esto se le expresa de la siguiente forma. Esta ley dice que si es que tenemos una raíz así, el exponente puede ingresar dentro de la raíz para el número que está dentro, lo cual haría quedar al ejercicio así. Listo. Y ahora, como un ejemplo, luego se procederá a realizar otro ejemplo, un ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, como tenemos aquí, tenemos raíz quinta de 7b elevado a 2c. Entonces esto quedaría raíz quinta de 7b elevado a la 2c. Y estaría resuelto el ejercicio. Bueno, como cuarta ley tenemos la raíz de raíz. Esta dice que si hay dos raíces para un mismo número, se la pueden multiplicar los índices para obtener otra nueva y mejorarla. Entonces, la resolución de este ejercicio sería raíz de 25 con el índice 20. La forma de expresarla a manera de fórmula sería esta sería la forma de expresarla en letras, así como una fórmula. Y entonces quedaría que A. Y entonces esta sería la resolución en fórmula y este sería un ejemplo. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Montero y yo les voy a presentar las 4 leyes faltantes de la radicación. Como quinta ley de la radicación tenemos que si tenemos dos raíces pero con bases iguales y los índices diferentes, ¿qué podemos hacer? Primero, como les estaba diciendo, si tenemos dos raíces con las bases iguales, podemos conservar la base y sacar el mínimo común múltiplo entre los dos índices de las dos raíces, que sería el mínimo común múltiplo sería entre D y E, sería
de e. Luego de realizar el mínimo común múltiplo, comenzamos a dividir. DE dividido entre E a D por F de F. Y como estamos multiplicando, esto es una suma. Luego, dividimos DE dividido para D a E por C, CE. Y aquí obtendríamos el resultado. Como ejemplo tenemos para esta ley, sería, voy a darle un pequeño ejemplo, que sería la raíz cúbica de 2 por la raíz cuarta de 2 a la 3. Ya, como aquí podemos observar, en las dos raíces sus bases son iguales. Entonces, en una sola misma raíz conservamos la base y como les estaba diciendo, con los dos índices realizamos el mínimo común múltiplo, que sería entre 3 y 4, 12. Ya. Luego de haber sacado el mínimo comenzamos a dividir. 12 dividido entre 3 a 4 por 1, 4. Como es multiplicación, sumamos sus exponentes. Ya. Luego, 12 dividido entre 4 a 3 por 3, 9. Y esto nos saldría resolviendo como resultado la raíz doceava de 2, 4 más 9, 13. Y ese obtendríamos el resultado. Como sexta ley tenemos que si encontramos dos raíces con las bases iguales y vamos a dividir, pero con sus índices diferentes, como aquí lo voy a explicar, que sería d, y acá tendría la raíz e de x y raíz d de x elevado a la f, y aquí la raíz de x elevado a la c. Entonces, ¿qué debemos realizar? Como en la anterior ley, podríamos poner en una sola misma raíz y conservamos la base. Y como en la anterior ley, realizamos el mínimo común múltiplo entre D y E, que sería DE. Comenzamos a dividir sus dos índices, que sería DE dividido entre D a E por F, EF. Como está dividiendo, esto pasa a restar. Restamos sus exponentes. Luego, DE dividido entre E a D por C, CD. Y obtendríamos el resultado. Ahora, como ejemplo tenemos, les voy a dar un ejemplo. Ahora, si tenemos aquí una raíz cúbica de 3 a la quinta dividido entre una raíz quinta de 3 a, ¿qué sería? A la cuarta. Ya, ¿qué empezamos a realizar aquí? Primero sacamos el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 5 de sus índices, que sería 15. La raíz quinceava de, como tiene las mismas bases, conservamos su base, que sería 3. Ahora, comenzamos a realizar la división. 15 dividido entre 3 a 5 por 5, 25. Como está dividiendo, esto restamos. Luego, 15 dividido entre 5 a 3 por 4, 12. Y luego realizamos la operación. Raíz quinceava de 3, 25 menos 12, que sería elevado a la treceava. Como séptima ley tenemos que si encontramos dos raíces al multiplicar, pero con sus índices iguales y sus bases diferentes, ¿qué debemos realizar? Primero, como tienen en las dos raíces sus mismos índices, conservamos sus índices y como es una multiplicación, multiplicamos sus bases, que sería x por y. Ya, ahora en un ejemplo les voy a explicar. Si tenemos
la raíz cuarta de 5 por la raíz cuarta de 2 que realizamos. Entonces, aquí, como tienen las dos raíces su mismo índice, conservamos sus índices y multiplicamos sus exponentes, que sería 5 por 2, sería 10. Ya obtenemos el resultado. Como última ley y octava, si encontramos dos raíces que vamos a dividir, pero sus índices son iguales, que sería t, aquí la raíz t vamos a poner un ejemplo, de x, y acá sobre la raíz t de y. Como aquí encontramos que sus bases son diferentes, pero sus índices son iguales en una fracción, entonces, como en la anterior ley, conservamos su índice, que sería t, y unimos sus dos bases, y como está en una fracción, pasa igualmente a una fracción, que sería x sobre y. Y aquí obtendríamos el resultado. Ahora les voy a dar en un ejemplo. Si obtuviéramos la raíz cúbica de 27 sobre la raíz cúbica de 8. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Como tenemos iguales aquí los mismos índices, conservamos sus índices y unimos sus dos bases, que sería 27 sobre 8. Como esto podemos realizar esta operación, comenzamos a realizar, que sería la raíz cúbica de 27 sobre 8 sería 3 medios. Y este sería el resultado.